En la casa del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Y es hermoso sentir la presencia de nuestro Dios. Sabemos que Él ha estado aquí desde el principio. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, ¿verdad? Porque Él siempre se acuerda de sus hijos. Y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él sigue cumpliendo con su palabra. Pues bien, mis hermanos, quiero antes felicitarlos a cada uno de ustedes, padres de familia. Dios les ha dado un privilegio muy grande como cabezas de hogar, jefes de familia. Hay una bendición muy especial que honestamente, así les voy a decir, hubiera querido yo también eso que tienen los varones. Y a veces se tienen poco ese ministerio, ese trabajo, ese que Dios le haya bendecido a usted con ser el varón. Es una bendición muy grande, mis hermanos. Tómela y no se deshaga de esa bendición, porque es algo muy grande. Hay una responsabilidad muy grande también sobre usted como varón. Cuando yo he hablado con las hermanas, les he dicho que es hermoso ser varón, pero también creo que hay una responsabilidad muy grande sobre ustedes, sobre sus hombros, porque ustedes son los proveedores, ustedes son la fuerza en su casa. Yo, por ejemplo, cuando me enfermo, yo sé que es mi esposo el que se tiene que encargar de toda la casa, quien debe de proveer. Él se encarga de pagar renta, de pagar biles, él tiene que salir. Y nosotras como mujeres podemos estar de cierta manera tranquilas en la casa, cosa que le aseguro que no le pasa al varón cuando él se enferma. Él tiene que sacar fuerzas de quién sabe dónde, pero sabe que tiene una responsabilidad muy grande. En días pasados yo veía un video, creo que fue hace 8 días, de un hombre al que le cortaron las 2 manos. Lo compartí en Facebook y yo me admiraba de él, porque dijo él que lo que le dio fuerza fue que tenía 9 hijos, imagínense, 9 hijos a su responsabilidad y su esposa. Y esa es la responsabilidad que creo que hay sobre cada varón, el ser el proveedor. Y él sentía que él tenía que seguir siendo el proveedor, por lo cual, aunque le pusieron unos garfios en sus manos, él hizo unos ajustes para poder seguir trabajando, de modo que pudo solventar los gastos. Y él dijo, y le pagué universidad a 3 de mis hijos. Y sigue trabajando, y mucha gente lo admira. Y esa es la fuerza que hay en los varones, esa fuerza bruta, vamos a decirlo así, pero es que Dios los dotó con esa fuerza. Pero hay una responsabilidad también muy grande sobre ustedes. Dios los bendiga mucho, y es más hermoso todavía, ¿verdad?, usar esa fuerza, esa fortaleza en el Señor, en la palabra y en la guianza de nuestro Señor. Quiero invitarlos en esta tarde a abrir su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 13. Versículos 51 y 52. Y voy a hacer todo lo posible por no tardarme mucho, así que les voy a pedir de su atención, mis hermanos. Y amablemente quiero pedirle que si los niños andan corriendo, ya se empiezan a desesperar, salga al lobby, ahí hay unas sillas y puede seguir escuchando el mensaje desde ahí, mis hermanos. Porque este es el momento de que debemos de tener reverencia, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y debemos ser atentos a su palabra. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie. Mateo capítulo 13, versos 51 y 52. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas?
Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una vez más, leamos todos juntos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Padre Celestial, en este hermoso momento yo te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, pero yo te pido y te ruego en este momento que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Solamente quiero ser un instrumento, Señor, y que tu palabra, yo sé, Señor mío, que ha tenido que pasar primeramente por mí, Señor. Ahora permite, Padre Santo, que tu palabra, Señor, toque los corazones, toque las vidas, Señor. Sé tú, Señor, hablando a cada uno de tus hijos, que las mentes y los corazones estén dispuestos, Señor, hambrientos, Señor, de tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. He sentido mucho calor. Aparte de la presencia de Dios, siento calor, y eso es algo que casi no me pasaba a mí. No sé si sean los años o realmente es el calor. Así está bien, hermano, que me van a disculpar si en cierto momento me quito el suéter, pero es que hace bastante calor. El título de este mensaje es Padres de familia. ¿Cómo les dije? Padres de familia. Padres de familia, ¿verdad? Y hoy es un día muy especial dedicado a los padres, pero cuando yo llegué y estábamos en oración, mi deseo era primeramente al Padre, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos ha dado la vida, y es por eso que hoy estamos aquí. Es por eso que hoy podemos disfrutar. Y cuando le damos toda la honra y toda la gloria al Señor, podemos sentir su presencia, porque estamos honrando al Padre, estamos honrando al Hijo, estamos honrando al Espíritu Santo. Y eso es algo muy hermoso, porque cuando le honramos de todo corazón, podemos sentir su presencia. Así que hoy es el día del Padre, sí, los padres terrenales, pero hay un Padre más importante, que es nuestro Dios. Y Él nos quiere dar un regalo en esta tarde. Recíbalo, porque yo sé que es palabra de Él. Como leíamos en este versículo, del versículo 51, dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Mas antes Él había hablado a multitud de gente. Después solamente a los discípulos. Les hablaba en parábolas. ¿Qué significa parábolas? Viene de la palabra hebrea mashal, que quiere decir comparación, refrán, proverbio, acontecimiento de la vida real. Y yo podía entender, porque dice en su palabra en versículos anteriores, en el versículo 34 de este mismo capítulo, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Y dice que es una comparación, un refrán, un proverbio, un acontecimiento de la vida real. Yo me ponía a meditar que Jesús es como que Él vino a revolucionar el mensaje, porque siempre se hacían lecturas de las leyes de Dios, los papiros, era lo que los sacerdotes daban. Pero Jesús quería profundizarse más todavía, porque a veces es necesario que se nos explique, ahora sí que como dicen por ahí, con manzanitas. Así que Jesús trajo ese mensaje, llevarlo
a la vida cotidiana. ¿Por qué lo hizo? Dice en versículos anteriores, en el 13:13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y el 11, desde ahí dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Había gente que no entendía cuando se les daba la lectura. Es por eso que en este momento Jesús hablaba en parábolas, para que la gente entendiera, y más aún sus discípulos, porque a ellos también les tuvo que explicar qué era lo que significaba cada parábola. Así como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que ya la hemos escuchado. Esa palabra donde sabemos que tenemos que ser tierra fértil para dar buen fruto. Que no seamos de esos que están solamente a las orillas, sino que nuestra tierra sea la mejor, para que demos fruto al 30, al 60 y al 100%, que esos sean buenos frutos. También hablaba de la semilla de mostaza, que el reino de los cielos es semejante, que el reino de los cielos es semejante hacia una semilla de mostaza y crece conforme nuestra fe. También les hablaba acerca de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, y cosas que no entendían los discípulos. Él se los explicaba. Jesús les explicaba. Estoy un poco nerviosa. Y en este momento, como les digo, Él les preguntaba: ¿habéis entendido todas estas cosas? Porque es necesario que cuando nosotros escuchamos un mensaje, leemos la palabra de Dios, no leamos por leer, sino que entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir, y no solamente que lo recibamos, sino lo que demos, que lo pongamos por obra. Y ellos respondieron: sí, Señor. Que nosotros también seamos así, que respondamos: sí, Señor, he entendido para hacer tu voluntad. El 52 dice: Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre. Y verdad, sabemos también que Jesús muchas veces acusaba a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. Pero quiero aclarar que aquí dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Que no sea nada más para estarse fijando: este vino bien, este anda bien, este no. Porque eso era lo que hacían algunos escribas. Nosotros no debemos de ser de esos. Un escriba del reino de los cielos es aquel que procura buscar siempre las cosas de arriba. Y quiero hablar un poco, primeramente, de qué es un escriba. No era cualquier persona, ¿saben? Era una persona que sabía leer y que sabía escribir. Y no todos en la antigüedad sabían leer y escribir. Todavía en el siglo pasado, mi mamá no sabía leer y escribir. A ella le dieron ganas de aprender a leer y escribir, porque a mis abuelos no les pareció que fuese importante que una mujer fuera a la escuela. Entonces mi mamá no fue a la escuela, por lo tanto no sabía leer y escribir. Mas sin embargo, cuando ella conoció de la palabra de Dios, ella quería saber qué era lo que decía este libro. Ella no quería que solamente alguien le contara, sino que su deseo más grande fue aprender a leer para leer la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque ella, siendo ya una mujer adulta, como de unos 35 años, fue a la escuela y aprendió a leer y escribir. Recuerdo que mi papá le decía: voy a llevar a mi niña a la escuela, y cuando terminó la primaria dijo: mi niña ya se va a graduar. Y fue algo muy hermoso ya después verla a ella, escucharla leer la palabra de Dios. Y sabe, cuando Dios bendice, lo hace de una manera
muy especial, porque mi mamá no era de las que tartamudeaba para leer, leía bien. Y lo hizo, como les digo, a una edad adulta. Entonces, imagínense, estamos hablando en este caso de hace más de 2000 años, como 2400 años, tal vez más. Esta gente, los escribas, tenían ese privilegio de saber leer y saber escribir. Tenían lugares especiales. Un escriba, secretario profesional, en el sentido griego, un funcionario público cuya función parece haber sido presidir el Senado, anotar y cuidar las leyes y decretos, así como leer lo que debería ser comunicado al pueblo. Eso está en Hechos 19:35. También en el sentido judío, viene de la palabra sofer, significa contar, enumerar, declarar, etc. Los reyes tenían escribas. Era una persona versada en la ley de los judíos, un intérprete de las escrituras, un doctor de la ley. Los escribas tenían la responsabilidad de transcribir los libros sagrados, interpretar los pasajes difíciles y decidir sobre las cuestiones que surgían a partir de la ley ceremonial. Su influencia era obviamente enorme y como muchos de ellos eran miembros del Sanedrín, era común encontrarlos mencionados entre los ancianos y los principales sacerdotes. Eran personas que conocían realmente las leyes. Sobre todo cuando hablamos de el pueblo judío, de las leyes de Dios. Ellos se encargaban de llevar el mensaje también a otras personas. Jesús dijo que obedecieran los mandatos, las enseñanzas que daban los escribas y aún los fariseos, pero algo que decía, pero no hagan sus obras. Entonces nosotros tenemos que ser unos buenos escribas, unos escribas como Esdras. Quiero hablarles un poco de Esdras, que está en Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras era un escriba como pocos. Un escriba que era un hombre diligente, un hombre el cual la mano de Dios estaba sobre él. Dice Esdras capítulo 7 versículo 6: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Este varón era un hombre diligente. ¿Qué significa diligente? Cuando la hermana Yohara empezó a leer Deuteronomio y escuché diligente, dije diligente, palabra clave porque yo hasta la subrayé en mi mensaje. Diligente, persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Una persona que escudriñaba la palabra de Dios. ¿Sabe? Él fue un hombre exiliado. Él no estaba en Israel, él no estaba en Jerusalén, él no estaba en Judá. Él había sido exiliado, él había sido llevado en contra de su voluntad. Pero ahí donde se encontraba, ahí donde estaba, no estaba renegando, estaba buscando de Dios, porque su deseo era seguir recibiendo los mensajes de Dios, las enseñanzas de Dios, para después compartirla a su pueblo. O sea que él no había perdido la esperanza. Él recordaba las promesas de que hay una tierra prometida, y a esa tierra tenía él que regresar. No importa la circunstancia en la que se encuentre. A veces pasamos por pruebas,
Nos encontramos en momentos que no queremos vivir, pero ahí en ese momento nosotros tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios. Debemos de seguir siendo diligentes, debemos seguir teniendo interés en este libro, en estas enseñanzas, así como lo hizo Esdras, porque entonces la mano de Dios va a estar con usted. Mire que el rey proveyó muchas cosas para que él regresara a la casa de Dios, utensilios que habían sido llevados por Nabucodonosor, gente que había sido llevada. Él estaba regresando con un pueblo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de él. Dice más adelante en el 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y el 10, ponga atención, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aleluya. Estaba la buena mano de Dios, porque él había preparado su corazón para inquirir las enseñanzas. ¿Qué quiere decir inquirir? Indagar, investigar, escudriñar, para compartirlas a otros. Quería que otros supieran, que no se olvidaran de la ley de Dios. Quería que supieran que si ellos habían caído en el exilio, que habían sido llevados a la esclavitud, era porque no habían puesto atención, no habían sido diligentes, porque no habían inquirido las enseñanzas, porque habían olvidado los decretos que el Señor les había dado. Habían entrado a buena tierra, la tierra que fluye leche y miel, mas sin embargo fueron un pueblo desobediente. Y por eso se habían encontrado en esta situación. Pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios que siempre mira a ese remanente fiel y lo vuelve a poner en mejores lugares. Amén. Seamos un pueblo, un remanente fiel, que aunque pasemos momentos difíciles, sepamos que el Señor nos va a llevar a esos pastos verdes, que nos va a llevar a esos lugares de descanso, porque su palabra es fiel, porque Él no ha cambiado y Él sigue siendo Dios y tiene el poder para sacarnos de la esclavitud, de la enfermedad, de cualquier cosa que quiera venir a nuestras vidas. Solamente tenemos que ser diligentes y tenemos que inquirir, tenemos que escudriñar, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Amén, y no ser oidores olvidadizos, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y después dice más adelante: a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Debemos tener en cuenta que todo este libro son tesoros. Tesoros que muchas veces nos da flojera revisarlos. Y esta palabra es palabra de vida, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los tesoros viejos es el Antiguo Testamento. Esos tesoros, mis hermanos, nos van a ayudar y nos van a hacer entender qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. ¿Por qué podemos caer cuando no obedecemos a los estatutos, a los mandamientos de Dios? Primera de Corintios 7:1 al 9 dice de esta manera: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno les sería... perdón, me equivoqué. Primera de Corintios 10:6, perdón. Dice así, hablando de los tesoros viejos, dice:
Primera de Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ve este versículo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ni seáis idólatras. Y no se trata de que traigamos santos, ni que nos estemos encomendando a no sé qué santos, sino que está diciendo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Un pueblo idólatra que no le estaba dando el lugar a Dios, no le estaba dando el lugar que se merecía. Se dedicó a tener buenos alimentos. Vieron que era tierra que fluía leche y miel, buenos alimentos, buenos ganados, buena carne, como aquí, ¿verdad? Buenas hamburguesas, comida china, y todo lo que queremos lo podemos adquirir. No sea idólatra, no seamos idólatras, mis hermanos, mis hermanas. ¿Cuántas bancas vacías, verdad? Usted ha aprovechado este tiempo, ha aprovechado como Marta lo mejor. Escuchar, recibir el regalo del Señor. A beber y se levantó a jugar. Hoy muchos estuvieron preocupados por el partido de México, ¿verdad? Y qué bueno que fue en la tarde, ¿verdad? Y aún cuando hubiese sido en la tarde, los que somos, aún cuando hubiese sido en la tarde, estaríamos aquí, ¿verdad? Pero yo sé que a algunas iglesias el servicio fue en la mañana, y les aseguro que los que son muy fanáticos no estuvieron en la casa de Dios. Se dedican mejor a jugar. Y nadie debe de jugar con la salvación. Es algo que debemos de tener muy en especial en nuestros corazones. Y ese es un pueblo idólatra. Y el Señor dice, no seáis idólatra. No te dediques a comer, no te dediques a beber y no te dediques a jugar. No te dediques a jugar a ser cristiano también, mi hermano, mi hermana. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento sucedieron y están como ejemplo para nuestras vidas, para que no caigamos. Pero ¿qué pasa si no las escudriñamos? Entonces vamos a andar como nosotros queremos y solamente vamos a agarrar la gracia, la bondad y vamos a querer siempre vivir de eso. No, mis hermanos, Señor Jesús estaba diciendo, tesoros viejos, tesoros nuevos. Tenemos que escudriñar toda la palabra de Dios para que no caigamos en lo que otros cayeron. Eso era lo que Esdras hacía, inquirir, buscar, indagar. Nosotros debemos así ser de esos escribas como Esdras, que indagan, porque así vamos a entender cómo debemos caminar, e inclusive cómo debemos de venir a la casa de Dios. Usted va a entender que el instrumento que usted toca aquí es santo, que el micrófono que usted está tomando aquí es santo, por lo cual usted debe de venir con una mente limpia, con un cuerpo agradable a Dios, con unas manos que estén limpias, para que agrade a Dios, mi hermano, mi hermana. Pero a veces no lo entendemos, ¿sabe por qué? Porque puede decir, ay, el pastor, ay, la hermana Guillermina siempre está regañando. Cuando usted lo lea, lo va a entender. Hay muchos que dicen, ay, es que es bien religioso
religioso. Por ahí alguien se la pasa diciendo eso. ¡Ay! Todo le parece religioso. ¿Sabe por qué? Porque ya se le olvidó leer la palabra de Dios. Y cuando no la leemos, todos los demás, todos los que vienen a la casa de Dios, son religiosos, son exagerados, porque ya no estamos inquiriendo, porque ya no somos diligentes. Pero mucho cuidado, porque podemos ser llevados a un lugar que no nos agrade, al exilio. Y todos pasamos por pruebas, mis hermanos, pero cuando está la mano de Dios con nosotros, todo es más fácil, todo se puede superar. Yo en estos días pasé unos momentos un poco difíciles y me van a hacer un estudio, y quiero un poquito contarles de este testimonio, que es algo que el Señor ha hecho en mi vida, y lo creo así, porque ya no he sentido nada de eso. Desde hace 3 semanas, más o menos 4 semanas, cada vez que me despertaba en las noches me venía un susto, y si tenía un sueño me venía un susto, y como que hasta me daba una presión en el pecho, y yo dije, ¿qué es esto? Y dije, ¿tendré que ir al doctor? Y dije, no, ya no quiero estar en el doctor. Y seguí, pero el día domingo de hace 8 días, a uno de mis sobrinos lo espantó un pitbull, y él gritó fuerte. Entonces en ese momento yo pensé que el perro lo iba a atacar, porque no me di cuenta que estaba amarrado. El niño gritó y yo volteé hacia él, quería correr, pero en ese momento sentí que algo vino sobre mi pecho, al lado del corazón, y sentí que me iba a desmayar. Fui y me senté, y desde esa noche yo empecé a sentir un dolor en el pecho que me recorría hasta la espalda. Hubo una noche que no podía dormir bien, le dije a mi esposo, sóbame. Me puse un pad caliente y pude descansar un poco. Y al otro día fue domingo, al siguiente día fue lunes, y dije, no, tengo que hablar al doctor porque no sea que sea mi corazón. Y sí me preocupé. Dije, porque ya tengo varios días como que todo me asusta, pero esto fue como más fuerte. Y cuando llamo, fue así como que tan preocupante también para ellos, que me dijeron, hoy a las 3 de la tarde vienes. Ese mismo día me aceptaron. Enseguida me checaron el corazón y me dijeron, salió bien, pero te vamos a hacer otro estudio más profundo y te vamos a dar cita. Pero cuando el doctor se fue y me dijo que iban a checar todo, yo le empecé ahí a pedir a Dios, pero con fe a pedirle al Señor, que estos resultados salgan bien, Señor. Él regresa y me dijo, el primer test estaba bien, ya sentí una tranquilidad, pero después me dice que me van a hacer el otro. Ok. Voy a mi casa y dije, no me voy a preocupar. Yo dije, no me voy a preocupar. Y dije, esto se va de mi cabeza, ya esto salió bien, no tengo por qué seguir pensando. Pero el dolor estaba ahí. Y cualquier cosa, me preocupaba y me espantaba. En las noches más que nada, que me venía como un susto. Y dije, no, pero cuando me pongo a escudriñar la palabra de Dios, y muchas veces ya lo sabemos, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ya sabemos que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Pero a veces necesitamos otra vez rebuscar y buscar de la presencia de Dios y creerla, tener esa fe. Y yo me postré, y en estos días, porque le voy a ser honesta, he orado, pero así como, bueno, tengo que orar. ¿Sabes por qué me pasa eso? Porque cuando me hacen cirugías, yo no puedo doblar mis rodillas. Y es algo muy diferente estar de rodillas a estar sentada o estar de pie. Pero yo dije, me tengo que postrar y me tengo que levantar otra vez de madrugada.
aunque mi esposo me diga que hago escándalo, pero tengo que hacerlo. Y empecé a reprender y a decirle: Señor, quita este espíritu de espanto, de cobardía, quítalo de mi vida, no me pertenece. Aun cuando digan que porque una ya está en otras etapas, que pueden venir estos problemas, estos síntomas, le dije: Señor, no lo acepto. Tú eres mi creador, tú me formaste, por lo tanto, tú me puedes sanar. ¿Quién mejor que tú, que eres mi sanador? Mis hermanos, de ese día, de ese momento que yo sentí que lo declaré con fe, se fue ese dolor. El Señor sigue siendo Dios, Él no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. Pero es necesario que conozcamos su palabra, es necesario que usted le dedique tiempo a la lectura, es necesario que usted le dedique devoción al Señor. Porque si no hay devoción, usted va a leer sin sentido. Si usted no es diligente, usted va a leer la Biblia e inclusive hasta como ver cualquier programa de televisión. No, usted necesita leer la palabra de Dios con devoción, buscar al Señor con devoción, para que Él se haga presente, para que haga la obra, para que la mano de Dios, así como estuvo con Esdras, esté con usted, mi hermano. Escriba, padre de familia, ¿cómo va a llevar a su familia al triunfo, a la victoria, si usted no se esfuerza? Usted tiene que leer, que conocer las Escrituras. Usted debe de saber cómo debe de amar a su esposa, cómo debe de ser su amor. Aquellos que se casaron seguramente estudiaron 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo espera, no se enoja, no se irrita. ¿Lo practica? ¿O se irrita con cualquier cosa? Se enoja porque el guisado no quedó bien, porque el hijo hizo algo y ya hasta le salieron palabras que no debían salir de su boca. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque de nuestra boca no puede salir aguas dulces y aguas amargas. Tenemos que escudriñar, tenemos que acatar la palabra de Dios en nuestros hogares. Efesios 5:21 dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermano varón, sométase a Dios. Sométase, porque de esa manera su mujer se va a someter a usted. Porque a veces, y lamentablemente hoy en día, yo sé que hay muchas mujeres que ya no les gustan estos versículos. Pero es un mandamiento del Señor. Yo tengo en alto estima el tener a mi esposo. A lo mejor a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, y soy mujer, y por eso les decía que es un privilegio muy grande el que Dios les ha dado a ustedes, porque yo hubiese querido tener ese privilegio, pero no reniego. Le doy gracias a Dios por lo que me permite hacer, por lo que me ha permitido hacer, pero le doy muchas gracias a Dios por este varón que está a mi lado, porque creo que si no estuviera a mi lado no podría estar aquí, porque debemos ser sujetas y no puedo estar más arriba de mi esposo. Yo le he dicho a mi esposo, aun cuando algún día, si el Señor nos lleva a otros lugares, tú tienes que ministrar. Tú tienes que orar por otros varones. Yo no puedo hacerlo, porque ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es el varón. Él es la cabeza. Así que no menosprecie.
y busque del Señor. Busque la autoridad que Dios ya le ha dado. Busque su lugar. No permita que nadie se lo quite, mi querido hermano y mi querida hermana. No sobrepase la autoridad, primeramente la autoridad de Dios, porque usted va a entender que esos son los mandamientos del Señor. Hoy en día el feminismo está creciendo demasiado, pero ¿sabe qué? El feminismo incontrolado lo único que está haciendo es destruir hogares, padres y madres separados, hijos sin padre, sin esa protección. Eso no es agradable, porque como adultos podemos decir: yo doy todo, pero el orden del Señor era un matrimonio. El orden del Señor sigue siendo el mismo, un matrimonio, un esposo, una esposa, unos hijos, el padre, rey y sacerdote, que cuida de su hogar, que cuida de que el ladrón vaya a venir, está atento. Pero imagínese un padre que está durmiendo todo tiempo, que está cabeceando. No se duerma, abra los ojos. Va a venir el ladrón, va a venir a matar, va a venir a destruir. Va a venir a destruir su hogar. Por eso es necesario que escudriñemos, que busquemos la palabra del Señor. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ame, ame, pero ame con el amor de Dios. Porque quizás usted ha hecho las cosas como hombre, en la carne, y trata, pero se cansa. Se cansa porque puede decir: he hecho mucho, y esta mujer no entiende. Pero cuando sometemos todas las cosas a la voluntad de Dios, cuando nos sujetamos a Dios, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice: perdona 70 veces 7. Es mucho lo que tenemos que hacer. Y mujeres, también seamos unas mujeres esforzadas. También 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo, con consentimiento para ocuparos y sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mis hermanos, es necesario el matrimonio. Es necesario que no vivamos en fornicación. Yo sé que aquí la mayoría ha cumplido con esos mandamientos y es necesario esto. Dice el capítulo 7, 8 de esto de 1 Corintios, dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia,
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mis hermanos, es necesario que entendamos el porqué del matrimonio. A causa de la fornicación, a causa de que el que no se casa se anda quemando, se anda en fornicación. Entendamos la palabra de Dios. Efesios 6:1 también nos habla acerca de: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mis hermanos, aunque usted sea adulto, usted debe honrar a su padre, a su madre, si aún lo tiene. Es necesario que también usted sepa cómo sujetar, cómo educar a sus hijos. Dice: y vosotros padres, el 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando usted entiende la palabra de Dios, cuando usted es diligente, cuando usted inquiere la palabra de Dios, usted va a saber cómo hablarle a su hijo, cómo hablarle a su hija. Hay cosas que yo he entendido recientemente y que las tengo que poner por práctica, y algunas me ha dolido reconocerla. Una de las cosas por las cuales le estoy pidiendo hoy al Señor más que nunca es: llena mi casa de amor, llena mi casa de amor. Porque a veces pensamos que con sujetar, con restringir, con regañar, con exhortar, está todo. Y a veces hace falta algo necesario: amor. Porque Dios es amor. Y a lo mejor hasta mi hijo ha de estar sorprendido, porque en algunas cosas le he dicho: hijo, no quiero discutir, solamente te digo esto. Y yo sé que él me ha visto de otra manera, pero es porque le he pedido al Señor: llena mi vida de amor, llena mi vida de amor hacia mi esposo, hacia mi hijo. Porque sí es necesario la exhortación, pero es más necesario el amor. Porque el amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. Y quien no conoce a Dios no tiene amor. Porque Dios simplemente es amor. Así que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado en cómo hablamos con nuestros hijos, cómo les exhortamos, para que ellos realmente puedan entender lo que usted está tratando de decirles. Es necesario que usted escudriñe, que entienda de qué manera no debe de llevar a sus hijos a ira. Y quiero tocar brevemente un punto. Aquí y en muchos lugares hoy hay padrastros. No me gusta esa palabra, stepdad, como que se oye de otra manera. También hay enseñanza para este padre de familia, lo voy a llamar de esa manera, para este stepdad. También hay palabra para usted. Busque, lea libro de Esther, Mardoqueo, un hombre que crió a Esther en la ley de Dios, y que seguramente Esther amaba a este varón como un padre, pero este varón cuidaba de ella, la enseñaba, y cuando estuvo en palacio, aún ahí iba a indagar, a saber qué era lo que estaba sucediendo con Esther, a recordarle quién era ella, de dónde venía y a quién le debía toda la honra y toda la gloria. Usted que tiene ese regalo, porque al final son regalos que Dios ha puesto en sus manos, llámese
stepdad, stepmom, son regalos que Dios ha puesto en su vida. Que en usted también debe de haber oración para estos hijos, para estas hijas. No se olvide de ellos. Mardoqueo, no siendo el padre de sangre, cuidó de esta jovencita. Y les digo que sin lugar a duda, Esther también le amaba, porque al haber estado ya ahí en esa posición de reina, ¿qué podría necesitar de Mardoqueo? ¿Por qué tendría que escucharlo? Si le hubiera enseñado con malas palabras, si la hubiera azotado, si la hubiera menospreciado porque no era su hija de sangre. Mas sin embargo ella seguía escuchando, se preocupaba por Mardoqueo cuando supo que estaba vestido en cilicio, que sus ropas estaban rasgadas. Mandó a preguntar por él qué era lo que estaba sucediendo. Era porque había amor de ella para él, pero es porque él tuvo que haber sembrado algo muy bueno. Siembre algo muy bueno, no siembre ira, no siembre palabras deshonestas sobre estos hijos. Siembre amor, porque usted no sabe qué es lo que usted está creciendo. Tal vez esa persona, ese varón, esa mujer, un día va a llevar la palabra de Dios, un día lo va a bendecir. Usted no sabe lo que Dios ha puesto en sus manos. Otro varón, José, el padre de Jesús. Padre, vamos a llamarlo así. Pero alguien que tuvo que recibir, que al principio él dudó. ¿Cómo voy a recibir a María? Quiso dejarla. Y a lo mejor en usted en cierto momento ha habido duda, o hubo duda, pero hoy ya lo tiene. Hoy ya tiene esa responsabilidad. Él cuidó de la vida de Jesús, de la vida de esta mujer. Cuando estuvo en peligro de muerte, los tuvo que sacar de la ciudad. ¿Por qué? Porque había sido entregado un tesoro en sus manos. Vea a esos niños, esas niñas como tesoro en sus manos. Prepárelos con amor, porque eso es lo que el Señor quiere. Usted sigue siendo rey y sacerdote también de ese pequeño, de esa pequeña, de ese joven, de esa joven, mis hermanos. En todo, para todo, hay palabra del Señor. Pero tenemos que ser diligentes. Y quizás usted ha tratado, y es que nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, mis hermanos, nada. Pero hay una promesa de nuestro Señor. Hay algo que necesitamos. ¿Sabe? Había algo muy especial en aquellos varones de la antigüedad. Era que el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pero sabe, solamente era en ocasiones. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios está para todo aquel que lo pide. Dice en Lucas capítulo 11:13, dice de esta manera: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Quiero que leamos también Jeremías 31:33. Dice de esta manera: hay un pacto que el Señor quiere hacer con nosotros, con usted, varón, principalmente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estos son los tiempos, estos son los días en que el Señor quiere escribir sobre su corazón, sobre su mente, a través del poder de su Santo Espíritu. Esa promesa la tuvieron en la antigüedad y esa promesa hoy se puede cumplir en nuestras vidas, porque esa es la única manera en la que podemos inquirir, en la que podemos ser diligentes, en
daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero tiene que pedirlo, como les decía en Lucas 11:13. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esa es la promesa del Señor. Él quiere ponerte un nuevo corazón. Ya no quiere que andes con ese corazón de piedra. Ese corazón que es insensible, ese corazón que no sabe dar amor, ese corazón que no sabe perdonar, tanto para hombres como para mujeres. Aleluya. Quiere el Señor que lleve la palabra en tu mente y en tu corazón. Gloria a Dios. Ese es el espíritu que Dios quiere para cada varón, para cada escriba. Y en esta tarde, eso es lo que quiero invitarlos, mis hermanos, mis hermanas, que escudriñen la palabra de Dios, que recurran a los tesoros viejos y a los tesoros nuevos, que le pidan al Señor, dame ese corazón de carne, porque quiero recibir la bendición que tú tienes para mi vida, y no nada más para mi vida, para mis hijos, y aún para los hijos que no llevan mi sangre, porque tú me los has puesto, porque quiero ser un escriba como Esdras, que busca, que quiere llevar el mensaje ya no nada más en su casa, sino que quiere impactar a otros. Tal vez tienes familia, tíos, tías, primos, primas, que necesitan conocer del Dios vivo, que necesitan saber qué es lo que cambió tu corazón, qué es lo que cambió tu mente, qué es lo que ha hecho en tu familia. Pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser renovados cada día. Necesitamos anhelar esa promesa. Necesitamos anhelar ese pacto con el Señor. Los invito, mis hermanos, a que nos pongamos de pie y reciban ese regalo, pidan ese regalo, los padres de familia, un corazón renovado. ¿Quién no quiere un corazón renovado? Un corazón que no ande triste, un corazón que sepa amar, un corazón que sea ferviente al Señor, a los mandatos del Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre Santo, en esta hermosa tarde, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, Señor. Y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Padre bendito, yo te ruego y te suplico en esta tarde, quebrante esos corazones de piedra, esos corazones que no han sido diligentes, Señor. Esos corazones, Padre Santo, esas mentes que no han querido indagar en tu palabra, Señor. Padre bendito, pero yo te pido en esta tarde, Señor, pon un corazón renovado, Señor, en cada uno de tus hijos. Pon corazones de carne, Señor. Corazones obedientes, Señor.
mujeres necias, Señor, e iracundas. Transforma, Señor, con nuevos corazones, Padre. Yo sé que el regalo que tú tienes, Señor, para los padres es grande. El regalo que tú has dado a cada varón no debe ser menospreciado. Oh, Padre Santo, reciba la honra, la gloria, el honor. que tu palabra, Señor mío, redarguya en cada vida, en